Regresamos con ustedes, ¿sí? Pues ya son las 8:30, el tiempo se nos está yendo. Vamos a darle un poquito más de rapidez. Estábamos platicando de Andrés Haas y Marcel Korn. Yo recuerdo en aquellos tiempos, Arturo, apenas estaba yo haciendo mis pininos sobre ortodoncia, ¿sí? Fueron grandes maestros, han influido también bastante en mi vida, en mi práctica diaria. Quizás en aquellos momentos no los aproveché como los debería de haber aprovechado, exprimirlos al máximo, ¿no? Pero de veras que son grandes estudiosos que nos han dado sus grandes logros, y poco a poco hemos ido manejando esta técnica mecanizada, ¿sí? Aunque el doctor Marcel al principio era una técnica mecánica y ya después empezó a ser funcional, ¿sí? Porque nosotros conocíamos la ortodoncia más bien mecánica, no la conocíamos funcionalmente. Con base de tiempo hemos ido cayendo a la técnica mecánica funcional, que muchas veces los compañeros no lo han entendido así, y por eso yo creo que es el meollo de estas pláticas, Arturo, ¿sí? Que debemos de meter a la ortodoncia, que debe de ser funcional. Uno de los grandes doctores, Marcel Korn, bien lo dice, ¿no? Ya es una ortodoncia postural, ¿sí? Y funcional. Pocos ya dicen que hablan de la postura, ¿sí? Pero como Marcel Korn nos está hablando de postura, entonces ahora también ya estamos viendo la postura. Han sido grandes logros. Sí, no he tenido la suerte de tener al doctor Setli, pero gracias a ti he sabido también sus logros, y también el tipo de aparatos que ha estado llevando. Entonces han sido pues personajes básicos como todos, ¿no? Como esa historia que nos has estado dando, para saber de dónde vienen los orígenes, y no nada más de la ortodoncia, sino de la ortopedia, que debemos de basar ahora sí que tener bases históricas para ir abriéndonos ese campo, ¿no? Para tener esa imaginación e irla degustando día a día, poco a poco. Así es, Arturo, hemos tenido a estos grandes maestros. Así es, Pepe, pues eso es importante aquí en esta diapositiva que vamos a volver a pasar. Precisamente por eso dice arriba influencia ortopédica, mecánica y funcional. Porque si bien es cierto, ellos son ortodoncistas, los tres son ortodoncistas, o fueron, en este caso ya murió el doctor Selling, pero vive el doctor Haas y vive el doctor Korn. Hay que considerar que dentro del concepto mecánico más que nada, se trabajó muy bien el concepto de la disyunción y la expansión con Haas. En el caso de Korn fue muy interesante ver cómo él cambia su pensamiento hacia la ortodoncia postural, y yo no sé si parte del trabajo que él habla de postura lo toma mucho del trabajo del doctor Silverio Di Roca, porque te quiero decir que Silverio Di Roca y él estuvieron aquí en México también en los años 90 juntos dando un curso. Yo estuve en ese curso, y yo creo que de ahí mucho, creo yo que puede ser que él tomó el concepto de postural por todo lo que maneja también el doctor Di Roca. No me creas mucho, pero puede ser que sí, ¿no? Entonces, el manejo de los lip bumpers, para nosotros es funcionalista completamente. Y bueno, de ahí partiríamos al doctor Norman Sedlin. Nosotros nos basamos en el concepto mecánico y funcional de la ortodoncia, porque Norman Sedlin, a él le aprendimos mucho. De Norman Sedlin aprendimos a utilizar
obviamente la placa distaladora de Selden, que no es más que la placa del doctor Margolis, de Herbert Margolis, la cual la desarrolla en el año de 1923 en Boston, en Harvard. Y es una placa de distalización unilateral, él distalaba unilateralmente. Es una placa de control vertical de los incisivos utilizando fuerza extraoral Headgear para poder controlar el crecimiento vertical en las clases 2. En las mordidas con sonrisa gingival. Entonces esa placa, cuando yo la leí, y la leí en el libro del doctor Mario Tenenbaum, un argentino tremendo, ya habrá oportunidad después que hablemos más de esto históricamente, estoy preparando todo esto más a fondo. Bueno, esa placa, que es la placa ACCO, se llama Acrylic Cervical Occlusion, la ACCO, la utilizó también el doctor Vincent de Angelis en la técnica amalgamada, y aquí la aprendimos a usar, la técnica amalgamada y esa plaquita, con mi querido amigo el doctor Lalo San Martín, quien fue profesor mío en la Facultad de Ontología de la UNAM y que recuerdo con mucho cariño, y quien también nos enseñó a usar esa CCO, que es un bad plane, es un plano de mordida, ¿no? En el caso de Norman Selling, entonces, aprendemos, que lo vamos a meter a cuadro, aprendemos la distalización también, o sea, ya sabíamos distalar, pero con arco extraoral. Él utiliza la fuerza extraoral de distalización. También aprendimos con él, que es la escuela de Korn, o sea, primero aprendimos con Korn y luego con Selling, cómo se maneja la distalización a través de las placas, en este caso de los arcos de Gosgarian, los arcos transpalatales. Así es. Él le da mucha importancia a la rotación de los molares y la correcta colocación de esos molares, y hacer una rotación a través de las placas de Gosgarian, utilizando entonces placas de Selling, que es la CCO, utilizando los arcos de Gosgarian, utilizando el arco extraoral y manejando también los lip bumpers en la parte inferior. Todo este concepto de aparatología removible aplicado también a su técnica diferencial en aparatología fija, que es fabulosa y que está perfectamente documentada en los journals. El tema que siempre tomó el doctor Selling es el de no extracción, y de ahí surgen algunos otros profesores que en su momento lo veremos, uno de ellos es Korn, quienes hablan perfectamente de la técnica de eso, y creo yo también el doctor Van der Schaal, algo así, él maneja también el libro de Thomas Graeber, y Van der Schaal manejan este concepto. Entonces yo los conmino a que lo lean. La que sigue. Entonces, tomando esto y siguiendo mi camino, me encontré con la influencia de la rehabilitación neuroclusal del doctor Planas, y del doctor Planas, pues qué decir, aprendemos el diagnóstico y tratamiento integral de la ortopedia craneofacial y la ortodoncia. De Planas aprendimos dónde, cómo y cuándo hay que actuar, a qué edad, cómo y cuándo hay que actuar. Pues él dice, no hay que esperarnos, hay que entrar desde pequeños. Exactamente. De él aprendimos la medicina estomatológica. Hay que leer el libro de Planas, de Reneo, lo tiene Amolca y lo tiene Ripano, las dos lo editan. Entonces es un libro muy económico y es un libro que todos deberíamos de tener. Estaba a punto de desaparecer en México hace un par de años, y ante esa situación que vimos que iba a desaparecer, hicimos una jornada con Amocuac, si te recuerdas, claro, apoyado por Amolca, y recuperamos todo lo que quedaba de los libros de Planas en México, se vendieron y se volvió a editar. Entonces somos culpables de que esto se haya vuelto a editar aquí en México, y ahí van, ¿no? Entonces de ellos aprendimos de este libro la estimulación fisiológica, que es igual a la respuesta del desarrollo equilibrado, que es crecimiento-desarrollo, sus leyes y principios del desarrollo de Planas, y obviamente integrado al trabajo de Planas, pues el trabajo de Alejandra Vilmes Simoes, ¿no? Los principios fundamentales de la ortopedia funcional de los maxilares a través de la rehabilitación neuroclusal. ¿La que sigue? Sí, son libros que debemos de tener como de cabecera. Y leer. Y leerlos y releerlos para irlos entendiendo. Muchas veces los leemos y no nos quedan claros a la primera vez ni a la segunda, pero conforme lo estás releyendo se te van aclarando las dudas y vas entendiendo el por qué, ¿no? Es algo que de veras, todos estos libros que has estado recomendando los debemos de tener en nuestra biblioteca a la mano. Así es.
La que sigue, bueno, ahí se queda la diapositiva. Nosotros estamos presentando un cuadro donde vemos una cantidad de aparatos de MRC, que eso fue una de las principales ideas. Nosotros empezamos a trabajar entonces en nuestra híbrida amalgamada. Trabajamos también con los aparatos sistemas de MRC a partir del año del 2002. Y quiero decirte, Pepe, que el Clamp, el Frankel, el Bimbler o los networks decimos, a partir del 2002 los guardamos y nos dedicamos entonces a hacer una investigación más seria para saber si realmente estos aparatos de MRC eran plastiquitos, como dicen muchos le llaman, es que esos plastiquitos que no sirven, ¿no? ¿Qué van a servir un aparato que ya es preformado? No, yo voy a tratar de enseñarles a ustedes, colegas, y va dirigido también para los del foro de Orthogroups. Con mucho gusto lo haré, por eso estoy haciendo estos programas, ir adentrándolos poco a poco, el por qué yo ingresé al mundo de los aparatos de MRC, que están hechos de poliuretano, silicón y nylon, y cómo se fueron creando con base a un pensamiento de Frankel. El doctor Korn fue alumno de Frankel, tuvo contacto directo con Frankel, y hay que recordar que Frankel lo trae McNamara. Frankel llega a Estados Unidos primero por la obra de Graeber, okay, que ahí lo conocimos, pero McNamara es el que lo trae, y mucho de la idea de la ortodoncia postural también de Korn va mucho el trabajo de Frankel. Pero hablando de estos aparatos y sistemas de MRC, pues vamos a ir platicando un poquito de cada uno de ellos. Bueno, fíjate, permíteme decirte primero, Arturo, que muchas veces yo he tenido así pláticas con compañeros y piensan que es la panacea, ¿no? Que el aparato nada más llega, lo pones y que va a trabajar por sí solo, ¿no? Y en realidad no es así, sino simplemente debemos de saber la anatomía, la fisiología, las posiciones, músculos, todo para poder entender al aparato y en realidad poderlo aplicar, porque no nada más es un plástico que va a llevar a la boca y te va a hacer magia. No es por ahí, ¿no? Entonces, qué bueno que nos vas a dar esta plática, introducción a los compañeros para que vayan entendiendo el porqué, ¿sí? Y que no, si son tres aparatos que tú mismo dices, los guardé, ¿sí? Y voy a investigar qué es lo que tienen, pues esos aparatos, no nada más un aparato hacía todo ni era mágico, sino poco a poco lo fue llevando, ¿sí? Pues nos vamos a un corte. ¿No? Si no entramos a YouTube, la que sigue.